ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza, lunes 30 de diciembre del año 2024. Voy a comentar con usted hoy dos notas de dos periódicos diferentes, estos dos medios impresos y con su activísima página electrónica, es el Wall Street Journal y el New York Times. El 28 de diciembre, es decir, anteayer sábado, el New York Times sacó una nota larga sobre México, muy interesante, que aquí está. Esto apareció, en la edición electrónica del 28 de diciembre y en la edición impresa fue ayer 29, domingo 29. El título es: México apuesta a que Trump está blofeando sobre los aranceles y ve una oportunidad. Una traducción libre, aquí está. Pero al mismo tiempo, un día antes, el 27 de diciembre, el periódico Wall Street, contrario al New York Times, trae otra nota, pero de un día anterior, el 27, también en su edición electrónica, seguramente hoy más tarde será destacada en su edición impresa, y dice así: México teme que Trump ordenará ataques o golpes, si quiere usted, en contra de los carteles de la droga. Aquí está la nota. ¿Por qué es interesante comparar estas dos notas? Los dos periódicos, quizá de los más influyentes en el mundo, el New York Times en la parte política, junto con el Washington Post, y el Wall Street, junto con el Financial Times, quizá son los dos periódicos que en cuestiones financiero-económicas son los más importantes e influyentes en el mundo. Ahora bien, usted que vive aquí en México, ¿qué piensa de estas dos notas? Y vamos a ir por la primera, la de el Wall Street, donde dice que México teme que Trump lance ataques directos. Recuerda usted que amenazó con declarar como organizaciones terroristas a los carteles o a estos grupos del crimen organizado, lo cual permitiría bajo ciertas condiciones atacarlos sin tener que pedir permiso al gobierno o al país donde se mueven esas organizaciones criminales. No obstante esta idea que pulula hoy en México, el doctor Jorge Castañeda, que le entiende bien a esto de la cuestión política en Estados Unidos, publicó un artículo muy interesante en el periódico El Universal, donde hace una disección que deberíamos todos leer y despeja dudas y también echa abajo ideas equivocadas sobre esta idea que ha penetrado ya en México, que Trump, simplemente porque amanezca enojado, lanzaría un ataque a los grupos del crimen organizado, y no es así. Les recomiendo que busquen el periódico El Universal esta nota del doctor Jorge Castañeda, muy interesante, didáctica, aleccionadora, pero queda algo que señala el Wall Street. En México se teme, vamos a ponerlo así, que el presidente Trump, ya en ese carácter, ordenará golpes o ataques para acabar con sus dirigencias o el grupo principal de los carteles de la droga en México. ¿Usted cómo ve esa posibilidad? ¿Le concede viabilidad? ¿Efectivamente el presidente Trump tomaría una decisión de ese tipo? ¿Y por qué es interesante la pregunta y obligada? Porque hay muchas voces en México que han expresado
al margen del conocimiento que tengan de las cuestiones legales que deberían soportar una decisión de esa índole, que qué bueno hasta que por fin alguien va a hacer algo en contra de esos grupos, etcétera, etcétera. Pero le repito la pregunta. ¿Usted piensa que el presidente Trump, ya en ese carácter, se atreverá a lanzar golpes de esa magnitud y de esa índole en contra de los grupos del crimen organizado que operan en México, que tienen, no voy a decir ejército porque no sería la palabra correcta, pero tienen grupos armados, a veces con armamento que supera, si no el del ejército y la marina, pero sí al menos de las policías estatales y municipales? Y la otra nota, que es de antier, del sábado 28, es donde en México, sobre todo dirigentes empresariales, gerentes de empresas norteamericanas que operan en México, apuestan a que Trump está blofeando en la cuestión de imponer aranceles generalizados del 25% a todo lo que entre, que se produzca en México y vaya a los Estados Unidos. Sin embargo, contra esta idea, esta nota, el título de la nota dice que por el contrario, repito, México ve una oportunidad. ¿En verdad piensa usted que esta podría ser la actitud de los Estados Unidos o específicamente del presidente Trump? ¿Se expondría al ridículo él después de haber estado lanzando amenaza tras amenaza de que desde el primer día los aranceles y que nada de lo que venga de allá? Efectivamente estará blofeando. Por otra parte, utilizará en su favor la base industrial que han construido centenas de empresas en México para fortalecerse Estados Unidos, su economía, frente a la República Popular China. Estos dos temas, aranceles en represalia por algo que consideran que México no hace, no le para los tacos, vamos a decir, a China popular, que utiliza a México como trampolín para llegar a los Estados Unidos. Este es un tema, el de los aranceles, y el otro es el de ataques armados para descabezar a los grupos organizados, del crimen organizado. Estos dos temas, por desgracia, parecen marcar la relación que México tendrá con los Estados Unidos en los próximos años, al menos los 4 en que será presidente Donald Trump. Es lamentable que dos países que tienen economías interdependientes, y junto con Canadá, pero hay ahorita una situación ahí rara por la cuestión de las elecciones del año que comienza este 1 de enero que viene. Sin embargo, qué lamentable es que sean dos temas conflictivos por definición los que caracterizan nuestra relación para al menos los próximos 4 años. México, con ese sentimiento antinorteamericano, enfermizo, que no tiene nada, no tiene relación alguna con la situación que guardan nuestras economías, las empresas, los gobiernos, etc. Sin embargo, esos dos temas encabezan la discusión política y económica. ¿Qué podríamos estar aprovechando a cambio de esos dos temas? Una colaboración estrechísima en materia de preparar, de calificar recurso humano con un programa masivo de posgrados en cuestiones que tengan que ver con inteligencia artificial. No me gusta a mí esa expresión, pero es la que comúnmente se usa para cuestiones electrónicas, diseño de microprocesadores, etc. Y en vez de estar trabajando en esa dirección, estamos discutiendo posiblemente algo que no se va a concretar. Pero la pregunta me la hacía una persona que platicaba
con ella ayer: Ángel, ¿qué puedes esperar tú de un Mario Delgado de que encabece una discusión como la que estás planteando? Un individuo corrupto en extremo. No se puede, dice, no es posible, tendrían que cambiarlo totalmente. Y así en otros 2 o 3 temas. El hecho es que, como dicen, mal comienza la semana para aquel que van a colgar el lunes. Así nosotros, mal comienza el gobierno de Donald Trump para México cuando los 2 temas que ocupan la atención en la clase política son los posibles, probables ataques a las organizaciones criminales al considerar los grupos terroristas, y la otra es la represalia estableciendo aranceles de todo producto que se elabore en México y se envía a los Estados Unidos. Por eso le digo a usted, mal empieza un país al que van a colgar el lunes, y en este caso al país que posiblemente colgarían en cualquiera de estas 2 alternativas, o las 2, es México. Lamentable, pero producto de la incapacidad del gobierno anterior y de lo que ha exhibido en estos 3 meses el actual, cabría pensar que muy posiblemente nos van a colgar el lunes para empezar esta semana. Gracias, y lo espero mañana, martes 31, sería la última mañanera del año 2024. Muchas gracias por su presencia y atención.